Sé por qué estás aquí. No has llegado a este rincón de Internet por casualidad, ni porque el algoritmo haya decidido mostrarte una imagen bonita de Jesús. Estás aquí porque anoche, cuando apagaste la luz y el silencio de tu habitación se volvió más pesado que tus propias mantas, lanzaste una pregunta al techo que nadie respondió. Una pregunta que quema, que escuece, que te hace sentir pequeño y abandonado. ¿Por qué? Si eres un Dios de amor, ¿permites que me duela tanto la vida? No busques en este video respuestas de manual. No estoy aquí para decirte que todo pasa por algo o que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Esas son frases vacías que a menudo solo sirven para tapar una herida que sangra de verdad. Hoy no vamos a poner tiritas. Hoy vamos a sentarnos en el suelo, en el polvo de tu desierto personal. Y vamos a mirar de frente al silencio de Dios porque el silencio, aunque nos aterre, es también una forma de respuesta. Imagina por un momento la inmensidad de un desierto, un lugar donde no hay senderos marcados, donde el sol castiga sin piedad y donde el horizonte parece alejarse con cada paso que das. A menudo, cuando leemos las historias de fe, nos saltamos la parte del desierto porque queremos llegar rápido a la resolución, al milagro, a la parte donde todo sale bien. Pero la verdad es que la vida espiritual, la vida real, se vive en el desierto. Es ese lugar donde no hay aplausos, donde no hay seguidores, donde no hay consuelo inmediato. Solo arena, viento y un cielo que parece no escuchar. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras caminando en un círculo infinito de problemas, donde cada solución que encuentras solo revela una dificultad mayor. El desierto es el lugar de la prueba, pero también es el único lugar del mundo donde no hay distracciones. En tu rutina diaria, en el ruido de las redes sociales, en las expectativas de tu familia y en la prisa por sobrevivir, es imposible escuchar la voz de tu propia alma. Por eso, a veces, la existencia se convierte en un desierto. No para castigarte, sino para que, por fin, puedas escucharte a ti mismo sin el ruido de lo que el mundo espera de ti. El dolor que sientes hoy, esa angustia que te aprieta el pecho cuando te despiertas y recuerdas tu realidad de una grieta. Y sé que las grietas dan miedo porque parece que el edificio de tu vida se va a derrumbar en cualquier momento. Pero recuerda esto, solo a través de las grietas puede entrar la luz. Si tu vida fuera perfecta, si no tuvieras ninguna cicatriz, serías como una vasija sellada, impenetrable, orgullosa y, en última instancia, vacía. El dolor rompe tu orgullo, rompe tu falsa autosuficiencia y, aunque duela hasta la médula, te hace poroso a algo más grande que tú mismo. La respuesta que nadie te da, la que rara vez escuchas en los discursos optimistas, es esta: el dolor es permitido porque el crecimiento requiere fricción. El oro no brilla hasta que pasa por el fuego. El trigo no alimenta hasta que es triturado. Dios permite tu dolor porque te respeta demasiado como para mantenerte como niño entre algodones, ignorante de la profundidad de tu propio ser. El dolor es el recordatorio más crudo de que este mundo, tal como lo conocemos, no es el destino final. Si aquí todo fuera perfecto, si no hubiera lágrimas ni despedidas, jamás buscarías algo más elevado. El dolor es el GPS del alma que te indica que estás buscando la plenitud en el lugar equivocado. Te duele porque fuiste hecho para algo más que para simplemente sobrevivir a una rutina de lunes a viernes. Te duele porque tu corazón tiene el tamaño de la eternidad y nada de lo que este mundo temporal ofrece puede llenarlo por completo. Acepta tu desierto hoy, no luches contra la arena. No maldigas al sol. Siéntate en esta soledad inicial y entiende que la divinidad no está esperándote al final del camino para felicitarte por haber llegado. Está caminando a tu lado, con los pies igual de llenos de polvo que los tuyos, compartiendo el mismo silencio. Porque una divinidad que no hubiera conocido el cansancio,
la traición o el desprecio no podría entenderte. Pero lo que hoy te sostiene conoce cada una de tus lágrimas porque las sintió primero en su propia carne. El problema real no es el dolor en sí, el problema es nuestra interpretación del mismo. Pensamos que el dolor significa ausencia, que significa que el hilo que nos conectaba con lo sagrado se ha roto. Pero mira el desierto de nuevo, es inmenso, es árido, pero sigue habiendo un camino. No te has detenido porque te hayas rendido, te has detenido para respirar. Tu dolor no es un muro que bloquea tu paso, es un puente que estás construyendo con tus propios pedazos rotos. Y aunque ahora mismo solo veas escombros, cada momento que pasas en este estado de vulnerabilidad extrema te está acercando a una versión de ti mismo que jamás habrías descubierto en la comodidad de la seguridad. Prepárate, porque si el desierto es duro, lo que viene ahora es aún más difícil de procesar. Vamos a entrar en la zona de las sombras, allí donde la mente nos traiciona y el corazón se siente abandonado. Vamos a responder a la pregunta que te persigue cuando sientes que tus súplicas mueren en el aire. ¿Dónde estabas cuando más te necesité? El camino a través de estas preguntas incómodas apenas acaba de empezar, y te aseguro que la respuesta no es la que esperas. ¿Dónde estabas cuando más te necesité? Esa es la verdadera pregunta que nos quita el sueño. Porque una cosa es aceptar que el mundo es un lugar difícil, pero otra muy distinta es sentir que, en el momento exacto en que tu vida se desmoronaba, el cielo se volvió de hierro. Todos hemos pasado por esa noche oscura. Esa noche en la que no pides un milagro espectacular, ni pides riquezas, ni pides que se abran los mares, solo pides una señal, una pequeña luz, un susurro, algo que te diga que no estás gritando al vacío. Y sin embargo, lo único que recibes es silencio. Ese silencio es, posiblemente, la prueba más dura que un ser humano puede enfrentar. Es el silencio que sintió aquel hombre que, sudando sangre bajo los olivos, pidió que se apartara de él ese cáliz de amargura. Si el mismo Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre en su momento de mayor angustia, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nuestra fe se mide por la rapidez con la que recibimos una respuesta? A menudo confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pensamos que si no actúa como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros exigimos, es porque se ha marchado, porque se ha cansado de nuestras debilidades o porque, simplemente, no le importa nuestro dolor. Pero, ¿y si te dijera que el silencio es, en realidad, el mayor gesto de respeto que Dios tiene hacia ti? Un Dios que interviniera en cada segundo de tu vida para evitarte el más mínimo tropiezo no sería un padre, sería un titiritero. Y tú no serías un ser humano libre, serías una marioneta. Cuando Dios calla en tu momento de crisis, no lo hace porque sea indiferente. Lo hace porque confía en lo que Él mismo ha puesto dentro de ti. El silencio es el espacio que necesitas para que tu fe deje de ser una teoría aprendida en los libros y se convierta en una armadura forjada en el fuego. Es muy fácil decir creo cuando el sol brilla y las facturas están pagadas, pero decir confío cuando el médico te da la noticia que no querías oír, o cuando la persona que amabas te cierra la puerta, eso es lo que realmente transforma tu alma. Imagina a un maestro durante un examen. El maestro ha pasado meses enseñando, explicando, respondiendo dudas. Pero cuando llega el día de la prueba final, el maestro guarda silencio. Camina por el aula, te observa, pero no te da las respuestas. ¿Significa eso que el maestro te ha abandonado? ¿Significa que ya no le importa si apruebas o no? Todo lo contrario. Su silencio es la prueba de que cree que estás listo para demostrar lo que has aprendido. Dios, en tu hora más oscura, es ese maestro que camina por el pasillo de tu vida en silencio.
esperando que recuerdes las lecciones que te dio cuando todo era luz. La respuesta que nadie te da sobre el silencio de Dios es que, a veces, Él calla para que por fin puedas escuchar tu propia voz. Vivimos huyendo de nosotros mismos, llenando cada segundo de nuestra existencia con ruido, con pantallas, con voces ajenas. El silencio divino es un espejo. Te obliga a mirarte, a preguntarte quién eres realmente cuando te quitan todo lo que te daba seguridad. En ese vacío absoluto, donde ya no tienes a qué aferrarte, es donde descubres que lo único que realmente posees es tu relación con lo eterno. No te desesperes si hoy sientes que tus oraciones rebotan contra el techo. No pienses que tus lágrimas caen en saco roto. Cada una de ellas es contada. Pero entiende que Dios no es una máquina expendedora de milagros a la que echas una moneda de oración y recibes un producto. Él es un arquitecto que está construyendo algo eterno en ti, y la construcción, por definición, es ruidosa, caótica y a veces duele. El silencio es el tiempo en el que los cimientos se asientan. Quizás la pregunta no es ¿dónde estabas?, sino ¿qué estás intentando enseñarme con este vacío? Porque el vacío es el único lugar donde se puede crear algo nuevo. Si tu vida estuviera llena de tus propios planes y tus propias soluciones, no habría espacio para su voluntad. Él permite que te sientas solo para que aprendas que su compañía es lo único que nunca te fallará. Permite que te sientas débil para que su fuerza sea la que finalmente te levante. Respira, aunque sientas que el suelo se hunde. Recuerda que debajo de ese suelo están los brazos de la eternidad. El silencio no es el final de la conversación, es solo una pausa necesaria. Prepárate, porque ahora vamos a profundizar en algo que nos quema por dentro, la rabia ante la injusticia. ¿Por qué parece que el mal siempre gana mientras tú sigues sufriendo en la sombra? Vamos a hablar de la justicia que no sigue en nuestro reloj. Llegamos a un punto donde el dolor ya no es solo una tristeza interna, sino que se convierte en un grito de indignación. Es esa sensación amarga que te sube por la garganta cuando miras a tu alrededor y ves que el mundo parece premiar al mentiroso, al arrogante y al que camina por encima de los demás. Te preguntas, con toda la razón del mundo, ¿de qué me sirve intentar ser una persona íntegra? ¿Para qué sirve mi fe, mi bondad o mi sacrificio, si parece que el mal siempre tiene la última palabra? Esta es la pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Es el eco de todos aquellos que fueron olvidados en las cárceles, de los que murieron en soledad mientras sus opresores celebraban banquetes, de los que, como tú hoy, sienten que han jugado limpio en un tablero donde todos los demás hacen trampa. Y la respuesta convencional suele ser: no te preocupes, Dios les castigará. Pero seamos honestos, esa respuesta no te calma el alma hoy. Porque tú no quieres ver el castigo ajeno, tú lo que quieres es entender por qué tu justicia tarda tanto en llegar. La verdad que nadie te dice es que nuestra mirada es demasiado pequeña. Estamos viendo la película de nuestra vida a través de un agujero de cerradura. Vemos el fotograma de la hora, donde el injusto prospera y el justo padece, y creemos que ese es el final de la historia. Pero Dios no trabaja con fotogramas, Él trabaja con la eternidad. El éxito del malvado es como una planta sin raíz, crece rápido, brilla bajo el sol y parece imponente, pero al primer viento seco se desmorona porque no tiene profundidad. Tu dolor, en cambio, está cavando raíces. Está siendo enterrado, sí, pero no para morir, sino porque eres una semilla que necesita la oscuridad para fortalecerse antes de romper la tierra. ¿Por qué se permite que el mal parezca ganar? Quizás porque la verdadera victoria no consiste en tener más dinero, más salud o más reconocimiento, sino en quién te conviertes mientras atraviesas la injusticia. El injusto que prospera se vuelve de piedra. Su corazón se endurece,
su alma se seca y se vuelve incapaz de sentir la verdadera paz. Tú, en cambio, a través del sufrimiento, estás desarrollando algo que el dinero no puede comprar: la misericordia. Estás aprendiendo a mirar al mundo con los ojos de quien sabe lo que es llorar a solas. Y eso te otorga una autoridad espiritual que ningún poderoso podrá tener jamás. A veces, el silencio de Dios ante la injusticia es su manera de decirte: no te compares con ellos, porque vuestro destino no es el mismo. Si tú estás siendo podado con tanta dureza, es porque eres un árbol que va a dar un fruto eterno. Al árbol de maleza nadie lo poda. Se le deja crecer a su aire porque su final es el fuego. Pero al árbol valioso, al que el jardinero ama, se le corta, se le limpia y se le somete a procesos que parecen crueles. La injusticia que vives hoy no es un descuido divino. Es la garantía de que tu recompensa no pertenece a este mundo mediocre que solo valora las apariencias. La justicia de los hombres es rápida y a menudo ciega. La justicia de Dios es lenta, pero es absoluta. Él no interviene para detener cada mano que lanza una piedra, porque si lo hiciera, nos quitaría la libertad de elegir. Pero lo que sí hace es recoger cada piedra lanzada y convertirla en el material con el que construirá tu corona. El mal tiene un límite, una fecha de caducidad que él mismo ignora. La bondad, incluso la que hoy parece derrotada y pisoteada, es una semilla de inmortalidad. No permitas que el éxito de los que no tienen alma te robe la tuya. No dejes que la rabia te convierta en aquello que odias. Si el mundo te trata injustamente, recuerda que el mayor acto de rebeldía que puedes cometer es seguir siendo una buena persona. Seguir amando, seguir esperando y seguir confiando cuando todo te invita a maldecir. Eso es lo que realmente aterra a la oscuridad, alguien que no puede ser corrompido por el dolor. Estamos a mitad de camino en esta reflexión. Has pasado por el desierto, has habitado el silencio y ahora has mirado de frente a la injusticia. Pero hay un peso todavía más grande que la injusticia del mundo, y es la injusticia que cometemos contra nosotros mismos. La culpa, ese peso que te dice que no mereces ser ayudado porque has fallado demasiadas veces. Vamos a entrar en el territorio del perdón, allí donde tus errores se encuentran con una mirada que no juzga. ¿Es tu pecado realmente más grande que su capacidad de restaurarte? La respuesta te va a liberar de una cadena que llevas arrastrando demasiado tiempo. Hay un dolor que es mucho más difícil de sobrellevar que la injusticia del mundo o el silencio del cielo. Es el dolor que nace de dentro. Ese que te susurra al oído, a las 3 de la mañana, que si hoy estás sufriendo es porque, en el fondo, te lo mereces. Es la culpa. Ese fiscal implacable que vive en tu mente y que lleva un registro detallado de cada una de tus caídas, de cada palabra hiriente que dijiste, de cada oportunidad que desperdiciaste y de cada vez que prometiste cambiar y volviste a fallar. La culpa es la cadena más pesada porque es la única que nosotros mismos nos ponemos y cuya llave nos negamos a usar. Te miras al espejo y no ves a un hijo de la eternidad, ves un conjunto de errores, un proyecto fallido. Alguien que no tiene derecho a pedir ayuda porque ya ha gastado todas sus oportunidades. Pero déjame decirte algo que ese fiscal interno no quiere que sepas: tu error más grande no es lo que hiciste, sino creer que lo que hiciste es más grande que el amor que te sostiene. Pensar que tu pecado, por oscuro que sea, puede agotar el océano de la misericordia es, en realidad, un acto de orgullo. Es creer que tú tienes el poder de destruir la capacidad de perdón de lo divino y no lo tiene. La mirada que hoy se posa sobre ti no es la de un juez con un martillo en la mano, esperando el menor pretexto para condenarte. Es la mirada de alguien que conoce tu barro, que sabe de qué estás hecho y que te amó precisamente sabiendo que ibas a fallar. A menudo pensamos que Dios nos bendice cuando somos buenos y nos castiga con dolor cuando somos malos.
Es una visión infantil y comercial de la fe. Si el perdón dependiera de nuestra perfección, nadie, absolutamente nadie, podría sostenerse en pie ni un solo segundo. La culpa es una herramienta del ego para mantenerte alejado de la luz. Mientras te sientas indigno, te esconderás en las sombras, y mientras estés en las sombras, no podrás sanar. El perdón no es algo que te ganas después de hacer una lista de méritos. El perdón es un regalo que solo puedes recibir cuando admites que tus manos están vacías. ¿Por qué permites mi dolor?, preguntabas al principio. Quizás en este momento de tu vida. El dolor es el único lenguaje que tu orgullo entiende para que dejes de intentar salvarte a ti mismo. Hay personas que necesitan perderlo todo para darse cuenta de que nunca tuvieron nada que no les fuera dado. La culpa te dice, eres un fracaso. La gracia te dice, eres un aprendiz. El fracaso es un evento, no es tu identidad. No eres lo que hiciste, eres lo que puedes llegar a ser a partir de ahora. Imagina por un momento a Pedro, aquel pescador que juró lealtad eterna y que, a la primera señal de peligro, negó conocer a su mejor amigo 3 veces. Imagina la carga de su culpa, el peso de su traición mientras escuchaba el canto del gallo. Pedro no solo falló, Pedro traicionó el amor más puro que había conocido. Y sin embargo, la primera pregunta que recibió tras la tormenta no fue ¿por qué me traicionaste?, ni ¿cómo pudiste hacerme esto? La pregunta fue ¿me amas 3 veces? Una por cada negación. No hubo reproches, hubo restauración. Porque el amor no busca el castigo, busca el regreso. Tu dolor de hoy puede ser la consecuencia de tus actos. Sí, a veces sembramos espinas y nos sorprende que nos pinchen. Pero incluso en ese dolor autoinfligido, hay una enseñanza. Dios no utiliza tu pasado para golpearte, utiliza tu presente para invitarte a un futuro distinto. Si hoy sientes que has tocado fondo, alégrate, porque el fondo es el único lugar donde el suelo es firme para empezar a construir de nuevo. La culpa te mantiene mirando hacia atrás, hacia un pasado que ya no puedes cambiar. El perdón te obliga a mirar hacia adelante, hacia una página en blanco que todavía puedes escribir. Suelta esa piedra que llevas en la mano para lanzártela a ti mismo, suéltala ya. No puedes recibir el abrazo de la paz si tus manos están ocupadas aferrándose al rencor contra ti mismo. La respuesta que nadie te dio es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión legal desde el cielo sobre tu vida. Estás perdonado no porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Así de simple y así de difícil de aceptar para nuestra mente cuadriculada. Ahora que hemos soltado el lastre de la culpa, nos queda la pregunta final, la más humana de todas: ¿vale la pena seguir? Porque el perdón es hermoso, pero el camino sigue siendo empinado y nuestras fuerzas son pocas. Vamos a hablar del cansancio extremo, de ese momento en el que ya no tienes ganas ni de pedir perdón, ni de pedir justicia, solo tienes ganas de dejar de sentir. Vamos a hablar de la barca en medio de la tempestad y de por qué. Aunque parezca que el capitán duerme, tu naufragio es imposible. Hemos llegado al punto donde las palabras empiezan a sobrar porque el cuerpo y el alma ya no pueden más. Es ese cansancio que no se cura durmiendo 8 horas. Es el agotamiento de haber intentado ser fuerte durante demasiado tiempo. De haber mantenido la sonrisa frente a los hijos frente a Siglinole y Jeff, frente a los amigos. Mientras por dentro sentías que te estabas rompiendo en 1000 pedazos. Es el momento en que miras al cielo y ya no preguntas ¿por qué? Ni preguntas ¿dónde estás? Simplemente dices, ya no puedo más, tómalo tú, porque yo me rindo. Y aunque parezca una derrota, quiero decirte que esa rendición es el momento más sagrado de tu vida. Porque mientras creías que podías con todo, no dejabas espacio para que nada más actuara. Solo cuando tus fuerzas se agotan por completo,
es cuando dejas de estorbar al milagro. Hay una historia que todos conocemos, una barca en medio de una tormenta violenta, las olas saltando por encima de la borda, el viento aullando y los discípulos, hombres rudos del mar, aterrorizados porque sentían que la muerte los reclamaba. ¿Y qué hacía el maestro? Dorma. Esa imagen nos enfurece. Nos identificamos con los discípulos que lo despiertan a gritos. ¿No te importa que perezcamos? Es la misma queja que tú tienes hoy. Sientes que tu vida es esa barca zarandeada por la enfermedad, por la escasez, por la soledad. Y te parece indignante que la divinidad parezca estar durmiendo plácidamente mientras tú te hundes. Pero la respuesta que nadie te dio es esta: él podía dormir porque sabía quién tenía el control del viento. Él no necesitaba estar despierto vigilando las olas, porque las olas son de su propiedad. Su descanso no era indiferencia, era la máxima expresión de autoridad. Tu barca no se va a hundir. Te lo digo hoy con la certeza de quien ha visto naufragar a muchos y ha visto cómo, en el último segundo, una mano invisible lo sacaba del abismo. No se va a hundir no porque tú seas un buen marinero, ni porque la tormenta vaya a parar mañana, sino porque el dueño del mar está a bordo. El cansancio que sientes es la invitación final a soltar el timón. Llevas años intentando controlar el clima de tu vida, intentando predecir los vientos y asegurar las velas, y estás agotado porque ese trabajo no te corresponde a ti. Déjalo que duerma si quiere, pero confía en que su presencia en la barca es garantía de que llegarás a la otra orilla. Aunque sea con la madera astillada y la ropa mojada, vale la pena seguir. La respuesta es un sí rotundo, pero no un sí basado en un optimismo ciego, sino en una esperanza probada por el fuego. Seguir vale la pena porque el dolor que hoy te atraviesa está labrando en ti una capacidad de consuelo que este mundo necesita desesperadamente. Algún día, no muy lejano, te encontrarás con alguien que estará pasando por el mismo desierto que tú recorres hoy, y en ese momento no le darás un folleto con frases hechas. Le mirarás a los ojos, le tomarás la mano y le dirás: yo estuve ahí. Yo sentí ese silencio. Yo también creí que Dios dormía. Y mira, sigo aquí. Ese es el propósito de tu dolor, convertirte en un faro para los que todavía están perdidos en la niebla. La paz que buscas no es la ausencia de problemas. La paz verdadera es la que encuentras en medio de la guerra, sabiendo que el resultado final ya ha sido escrito. Tu dolor tiene fecha de caducidad. Tu angustia tiene un límite que no puedes sobrepasar. Lo que no tiene fin es el amor que te trajo hasta este vídeo, que te mantuvo escuchando durante estos 30 minutos y que te está susurrando ahora mismo, en lo más profundo de tu ser, que no eres un accidente, que no eres un error y que tu sufrimiento no ha sido en vano. Cierra los ojos por un momento. Deja que el peso de tus hombros caiga. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que ser el guerrero perfecto. Puedes ser el hijo cansado que simplemente se deja abrazar. La respuesta: ¿por qué permites mi dolor?, se resume en una verdad que el mundo odia porque no la puede controlar. Te permite sufrir porque te ama lo suficiente como para no dejarte siendo la persona pequeña que eras antes. De que la tormenta llegara, te está ensanchando el corazón para que quepa más luz. Te está puliendo para que refleje su gloria. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la sombra. Si este mensaje ha resonado en alguna parte de tu alma que creías muerta, no es mérito mío. Es que esa parte de ti todavía reconoce la voz de su Creador. Ve ahora, respira hondo, y recuerda que el silencio de Dios no es un muro, es el útero donde se está gestando tu milagro más grande. No es solo nunca lo has estado, y nunca lo estarás. Paz para tu camino.